ni Segovia, no, Segovia es nada. Pero era de cartón, hermano. Y ese día de Navidad, hermano, llovió. Yo con mi guitarra para arriba y para abajo en la calle donde yo estaba, pero a medida que le seguía cayendo la lluvia, el cartón como que se iba aflojando, se iba aflojando. A fin de cuentas, ya como a eso de las 10 de la noche, yo no sé si tenía una guitarra, era un 4, era un triple, era una mandolina, porque yo estaba todo doblado, lo que tenía eran las cuerdas. Pero aprendí lo que era inconformidad o conformidad. Mi madre me decía, tiene que estar conforme. Y aprendí eso, y quizás eso a nosotros nos lo enseñaron en diferentes contextos. Hay que conformarse, y conformarse es un valor cristiano, y conformarse, y nos vendieron la idea. Pero escuche, cuando uno hace la transferencia al reino de Dios, gloria a Dios, cuando uno comienza a leer la Escritura y comienza a estudiar la vida de Cristo, y lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, y lo que se escribieron, y lo que los discípulos escribieron, y lo que para nosotros está en el Nuevo Testamento, vemos que la actitud de la inconformidad como que es parte también del reino del Señor. Como que tenemos que asumir una actitud de no conformidad. Y eso es parte de lo que Pablo le enseña a esta iglesia, a no conformarse. Y aunque sea un consejo difícil a esta generación, es difícil no conformarse en este tiempo, porque estamos acostumbrados a una mente acondicionada por los sistemas. Abrazamos la vía de menor resistencia, a nunca pelear por ninguna causa, a nunca encontrarnos como minorías. Estamos acostumbrados a conformarnos con todo lo que hay. Y es con esa mentalidad, y enfatizo mentalidad porque Pablo va a decir, nosotros tenemos que estar inconformes, pero transformados. Y la transformación Pablo la acaba de expresar en el verso 2, dice, pero no es una transformación cualquiera, es una transformación que viene como resultado de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando yo soy transformado a través del poder de la palabra, entonces hace sentido de que mi llamado en esta tierra es también vivir inconforme con lo que yo estoy viendo alrededor nuestro. Porque si hay algo que nos da poder para transformar y para cambiar y para que las cosas comiencen a hacerse nuevas, si hay algo, se llama Jesucristo en el corazón del hombre y de la mujer. Te da el poder para que cuando las cosas están en el status quo, tu vida la transforma. El poder del Evangelio lo cambia. El poder del Espíritu Santo te da una perspectiva nueva. La palabra comienza a hacer algo nuevo en la forma de tu pensar, en tu perspectiva. Ese es el poder del Evangelio, del reino del Señor. Pero Pablo dice, tenemos que estar inconformes. Es el llamado a no conformarnos, a ser gente de convicciones. Y no conformarnos simplemente con lo que la sociedad puede llamar la filosofía imperante del tiempo. Todo verdadero cristiano es un cristiano que vive en dos mundos, el mundo del tiempo y el mundo de la eternidad. Tenemos responsabilidad aquí, pero sin perder la perspectiva de que nuestro reino no es de aquí. Tenemos que entender que el Señor nos está llamando a esos valores. La iglesia de Filipenses recibió este consejo del apóstol Pablo. Y si usted tiene su Biblia y quiere buscar Filipenses capítulo 2 y verso 15, Pablo dice en el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Pablo nos dice, sí hay tinieblas, pero ustedes están llamados a iluminar en esa tiniebla, a no conformarse con la oscuridad, ni permitir que la oscuridad sea la que domine. Ustedes son luces, son luminarias del universo. Pablo tiene en su mente el sistema romano. El apóstol Pablo a esta iglesia tiene los formatos de cómo es que Roma colonizaba y dominaba los territorios. Y cuando el ejército romano llegaba a un sitio,
a un sitio bárbaro, como se le llamaba, a un sitio completamente desconocido. Primero entraba el ejército, pero luego entraba lo que en Roma se conocía como la banda romana, que era un grupo de gente que llegaba y enseñaban los valores del imperio, y enseñaban los principios del imperio, y cambiaban el sistema y la estructura y el gobierno y la filosofía de vida. Y aquella banda romana permanecía ahí hasta que por unos cuantos años ese lugar era colonizado bajo el imperio romano. Pablo tiene eso, especialmente cuando escribe la carta de los Efesios y dice: algunos escogió Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Pablo tiene la banda romana en su mente. El apóstol es el enviado, y esa banda romana, pero ahora una banda espiritual, cuando llega a un lugar, establece las normas, establece los principios, predica el evangelio, enseña la palabra con la confianza de que se van a convertir en luminares en el mundo y van a transformar su sociedad para Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Jesús nos retó, como siempre el Señor lo ha hecho, a no conformarnos. Y aunque Pablo va a escribir unos años después, pero Jesús enseñó por medio de su palabra a no conformarnos a los patrones de la sociedad, a la filosofía imperante de la sociedad. Inclusive hay varios pasajes que se los voy a mencionar, pero por ejemplo, cuando Jesús vivía, estaba en esta tierra, en la sociedad, el tener muchas cosas determinaban tu posición, inclusive determinaban si tú eras o no bendecido del Señor. Pero Jesús, en el capítulo 12 de Lucas, le dice a aquella multitud: la vida no consiste en la abundancia de las cosas que tenemos. En otras palabras, cuídense de ese patrón. En la sociedad nos pide ceder a las tentaciones. Jesús dice: cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya cometió adulterio en su corazón. No conformarnos. La sociedad rehúsa sufrir por causa justa y escoge seguir el camino cómodo. Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando en nuestro orgullo espiritual expresamos como que hemos alcanzado la cima de la excelencia, Jesús nos dice: los publicanos y los pecadores y las rameras irán delante de nosotros al reino de Dios. Cuando nos desconectamos de la compasión y seguimos el individualismo arrogante, Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice el Señor. Cuando dejamos que la chispa de la venganza en nuestras almas se conviertan en una llama de fuego, de odio en contra de nuestros enemigos, Jesús, inconforme a ese estilo de vida, nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persigan. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a las multitudes: no se conformen con el patrón de vida de este siglo. Aleluya. Es un llamado, y uno a veces dice: con razón el imperio romano cayó, con razón las familias son transformadas, porque no podemos dejarnos moldear por los patrones del mundo. Y la iglesia está llamada a transformar, estamos llamados a cambiar. Nuestra presencia, escuche, nuestra presencia está llamada a dejar efectos de cambio donde quiera que vayamos. Yo decía esta mañana de que hay un aparato que lo conocemos que se llama el termómetro. Y el termómetro es un aparatito que lo único que hace es registrar la temperatura del ambiente. Ese es todo su rol. Y usted pone un termómetro, y aunque usted me vea sudando, no le dé pena, hermano. Yo sudo hasta haciendo anuncios en la iglesia, ¿sabe? Un poquito caluroso, pero mire, el termómetro lo que hace es que registra temperatura. Pero hay otro aparatito que se llama termostato. Diferente. El termostato regula la temperatura. El termostato puede cambiar la temperatura si usted la regula a la temperatura correcta.